entonces les decía que vamos a hablar de el gobierno como tal, para que podamos explicar todos los detalles, ¿no?, que hacen referencia a esto. Y nada, a ver, caramba. Doña Elisa Abiluz sigue molestando, más allá de que no sé si está en el grupo. Además, para no leer o no entender lo que acabo de escribir. Bien, a ver, entonces, cuando hacemos referencia al gobierno, normalmente nuestro chip mental nos lleva a entender que cuando hacemos referencia a gobierno, precisamente, estamos hablando del órgano ejecutivo, es decir, del presidente y sus ministros, con regularidad, ¿no es cierto? Pero vamos a entender acá que el gobierno en Bolivia y en todas partes del mundo no supone solo referir a un órgano de gobierno, sino más bien a los tres clásicamente conocidos como el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el judicial. En el caso boliviano le vamos a agregar además, porque así está dicho en la Constitución, un cuarto órgano que es el órgano electoral, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de gobierno dice, por eso en el texto que ustedes tienen en archivos o en impreso, dice que es el conjunto de órganos a través del cual se ejerce el poder político del Estado, desempeñando todas sus funciones y que encuentran límite en la Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, debe quedar claro que cuando hacemos referencia al gobierno, estamos hablando de los 4 órganos de poder, ¿no? Esos 4 órganos, como que en algún momento también ejemplificaba y decía, son una especie de 4 caballos que jalan la carreta a un mismo lado, ¿no? Porque no es que cada órgano, si bien la propia Constitución en el artículo 12 refiere a la separación de órganos de poder, con independencia en cada uno de estos, además, esa palabra independencia no supone que cada uno esté jalando para su lado. El caso es uno solo, llamado Estado, y están jalando estos 4 órganos de poder precisamente para ese mismo lado, sin que suponga injerencia de un órgano hacia el otro, ¿no? Siempre en el marco del respeto a la separación que prevé la Constitución y que esa separación de los órganos de poder supone un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Supone un estado de democracia. Pues más adelante veremos cómo para que funcione la democracia tiene que haber un verdadero equilibrio entre estos órganos de poder, ninguno de ellos asumiendo más poder que el otro, ¿no es cierto? Y aquí intentaré hacer un paréntesis para explicarles con algún ejemplo que también trato siempre de ponérselos para que me puedan entender, ¿no? Entonces, ¿qué decirles? A ver, el Estado en Bolivia, ¿no?, es unitario, es autonómico, plural en todos los sentidos. A ese Estado, permítanme comparar con un auto, si quieren, con un vehículo, ¿me entienden? Ese es el Estado, el vehículo, el auto. Y ese auto, para que pueda funcionar o moverse, ¿no? ¿Qué necesita? A ver, ¿qué necesita un vehículo, un auto ya? Gasolina, doctor. Combustible. Motor, doctor. Bien, han dicho combustible todo, pero el
el vehículo ese necesita de un motor, ¿no? Entonces, si comparamos en la lógica de este ejemplo al Estado con el vehículo, pues el gobierno será el motor que vaya a permitir la movilización de ese aparato gigantesco que se llama Estado. Pues un Estado sin gobierno no tiene sentido de ser, ¿no es cierto? Alguien tiene que mover ese aparato, reitero, gigantesco, con poder, además, una maquinaria que tiene poder, además, ¿no? Por eso, nuevamente, fíjense, conjunto, y podríamos decir 4 en Bolivia, órganos a través del cual se ejerce, dice, como les decía hace un momento en el ejemplo, se ejerce a través de estos órganos el poder político del Estado, ¿no es cierto? ¿No? Desempeñando, dice, todas sus funciones, función ejecutiva, legislativa, judicial y electoral, quiere decir, y que ese ejercicio del poder político a través del gobierno siempre estará limitado por la Constitución, pero además por los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la propia Constitución. Es decir, ese poder del Estado no puede rebasar lo que establece la Constitución y tampoco rebasar los derechos y garantías que nos reconoce esa Constitución, ¿no es cierto? Más allá de que, como explicaremos, este Estado como tal tiene 2 brazos armados, que son las Fuerzas Armadas, cuya misión es el resguardo de la soberanía externa, y una Policía Nacional, cuya misión es el resguardo de la soberanía interna, ¿no? Para hacer cumplir sus mandatos que provengan de cualquiera de esos 4 órganos, el Estado entonces puede acudir a esos 2 brazos armados para ejecutar sus decisiones. No es cuestión de que, por ejemplo, si el legislativo emitió una ley, diga, yo no la voy a cumplir porque no me gusta esa ley. Pues te van a obligar a cumplir, ¿no? Entonces, fíjense, estamos frente a un escenario. Ya. Chao, jefa. Ya, chao. Don Carlos Alejandro está en plena fiesta y les ruego que me deje pasar clases. Ahora, si está con los compadres, es preferible tal vez que deje nomás la clase, porque no me está engañando a mí, digamos, ¿no? Sino usted nomás. Bien. Entonces, nos percatamos que acá, pues nunca más, cuando hablemos de gobierno, vayamos a pensar que es don Luis Arce Catacora y nada más don Choquehuanca, digamos, ¿no? Aunque algunos, fíjense, miembros de la Cámara de Diputados o de senadores dicen, o los opositores o cualquier ciudadano dice, no es el gobierno el que está persiguiendo, es el órgano judicial. ¿Y de qué forma parte pues, el órgano judicial si no es el propio gobierno? ¿No es cierto? Entonces, no está bien hablar de esa manera porque el órgano judicial pues, no es un mundo aparte, es parte del gobierno, ¿no es cierto? Que tiene que ser independiente e imparcial, claro que sí. Bueno, entonces como que ahora cambiamos ese chip para decir gobierno son estos 4 órganos constitucionalmente reconocidos, pero que además, si estamos comparando con un motor del vehículo, es un verdadero sistema el motor. Por eso el título, Gobierno, Formas y Sistemas. Porque ese motor no es una sola pieza. Vamos a encontrar en el motor desde la batería, desde, no sé, los pistones, desde las bujías,
una maraña de cables, todo. Si ustedes se han fijado el vehículo que tienen o pues en algún momento si no lo tienen han podido ver, van a ver que hay piezas grandes, piezas chiquititas, piezas de todo tipo, pero que cuando falla un hito de esos, el motor deja de funcionar. Algo parecido ocurrirá en el gobierno cuando un órgano ejecutivo está dando órdenes al judicial para decir, así quiero que me lo saques esta sentencia. Naturalmente que está invadiendo la esfera y el motor empieza a fallar. Y por eso llega un alto comisionado de las Naciones Unidas para verificar cómo anda, ¿no? El mecánico ha llegado para ver cómo está ese motor en Bolivia, particularmente una de sus piezas que se llama órgano judicial. ¿No es cierto? Si estamos escuchando noticias, la noticia bomba de todos estos últimos días es el famosísimo alto comisionado García Sayán, si no me equivoco, puedo estarme equivocando en el segundo nombre, que va a hacer todo un informe hacia las Naciones Unidas para decir, oye, bolivianos tienen que ponerse en orden, arreglen no más órdenes a sus jueces, porque si no, vamos a empezar con los bloqueos económicos, comerciales y Bolivia aislada, y aquí como los venezolanos, más luego nunca vamos a tener ni papel higiénico. ¿De acuerdo? Entonces, Bolivia no es una isla en el espacio vacío, es parte de la comunidad internacional y en esa medida tiene que generar garantías mínimas, ¿no? De que este órgano haga su verdadero trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero que me estén entendiendo. Pues, hecho eso, entonces ahora en el segundo punto vamos a hablar de lo que es la división de poderes o separación de funciones. ¿Cuál de esas hipótesis? División de poderes o separación de funciones. Y vamos a ver, conforme explicaremos, que las dos formas de denominar tuvieron siempre vigencia. Clásicamente, división de poderes y hoy, contemporáneamente, separación de órganos de poder. ¿De acuerdo? O separación de funciones también. Bien, entonces acá entramos un poco para hacer una pequeña introducción y ya en lo específico después entraremos para explicar todo lo que acabo de señalar de lo clásico, de lo contemporáneo, etcétera, etcétera. Bien, a ver, antes de analizar, dice la clásica división de poderes, es preciso aclarar que el poder es uno solo, indivisible e inseparable. El poder como relación de mando y obediencia en la sociedad se expresa y se refleja en las distintas funciones que cumple el Estado mediante los órganos unipersonales o colegiados. A ver, tratamos entonces primero de entender lo que acabamos de señalar. Vamos a tratar de descifrar esas palabritas que están ahí, ¿no? Que las hemos dicho. Primera premisa o primer elemento o que debemos tenerlo siempre bien presente es que el poder es uno solo, es indivisible e inseparable. Uno solo. ¿Dónde radica este poder? Originalmente en el pueblo, que cuando crea Estado, como dijimos, traspasa a cada ciudadano parte de su soberanía para conformar esto que se denomina Estado. Por eso, la definición de Estado, en términos muy simples, dice que es el Estado, es la sociedad civil y jurídicamente organizada, nos han enseñado, ¿no ven? Es una especie de concentrado de toda la población, ¿no? Que se organiza jurídica y políticamente. Entonces, ese poder es uno solo, no son varios, un solo poder, ¿de acuerdo? ¿Y cómo debemos entender al poder? También en términos demasiado simples,
porque esto podría ser motivo desde la sociología, desde la política, explicarse de otra manera, incluso. Pero el poder se entiende como una relación de mando y obediencia, simplemente, ¿no? Un simplismo, si quieren, para poder comprender esto, ¿no? Ese poder que radica en el Estado, dice, supone capacidad de mando y obediencia, ¿no? Y que se expresa, además, esa capacidad de mando y obediencia, se expresa y se refleja en las distintas funciones que cumple cada uno de estos órganos, ¿no? Los 4 órganos, que pueden ser unipersonales o pueden ser órganos colegiados. ¿Qué quiere decir unipersonal? Una persona. ¿Qué quiere decir colegiatura o colegiados? Varias personas. Por ejemplo, un órgano unipersonal es el Ejecutivo, a cuya cabeza se encuentra precisamente el presidente del Estado y sus ministros, que son sus colaboradores, pero la cabeza ahí, la que decide, es el presidente. Y un órgano colegiado podríamos decir que es, por ejemplo, el órgano legislativo, 130 diputados y 36 senadores, ¿no? No es uno el que decide, sino ahí se decide por mayoría de votos, porque es un ente colegiado, colegiatura. Cuando ustedes salgan como licenciados para ejercer la profesión, tienen que ir al colegio de abogados. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, 2 o 3 premisas que entender. Primero, que el poder es único, indivisible e inseparable. Que lo ejerce el Estado. Y que ese poder se entiende como la capacidad de mando y obediencia, ¿no? Que está expresada y se refleja en las funciones que cumplen los 4 órganos de poder. ¿De acuerdo? Bien. En tal sentido, se ha establecido en forma sintética que es, dice, un poder político unitario, actuante por el cauce de plurales funciones y ejercido por diversos órganos, ¿no? A ver, entonces, en el ejemplo del vehículo, el vehículo es el Estado, tiene poder, pero quien moviliza es el motor, que tiene varias piezas que hacen a ese sistema de gobierno y que permiten esas funciones particulares reconocidas por la Constitución a cada uno de ellos, permitiendo que ese Estado se mueva, ¿no? ¿De acuerdo? Por ello la expresión, dice, división de poderes no corresponde con exactitud al contenido, porque el poder es único. La división de poderes no es más que una separación de funciones y correlativamente una separación de órganos y competencias, porque en rigor constitucional el poder, el gobierno, lo integran los órganos máximos del Estado, es decir, lo ejercen por medio de diversas funciones, evitando la concentración autoritaria o la suma del poder político. Y acá, tal vez me voy a anticipar para ir un poco más rápido cuando llegue a ese punto. A ver, división de poderes, dice, no corresponde en verdad. Porque si estamos diciendo que el poder es único y lo dividimos, pues entonces no existe poder. ¿No es cierto? Es pura lógica consecuencia. A ver, les pongo el ejemplo. Yo, Estado César Cabrera, estoy compuesto por diversos órganos, órganos inferiores, superiores, una cabeza, tronco, etc. Pongamos que yo le llevo mis pies a aquella esquina, mis brazos al otro lado, mi cabeza en otro lado. Pues lo he dividido, ¿no es cierto? ¿Cómo puede hablarse de César Cabrera cuando he dividido sus órganos?
Pues entonces no es una verdadera división, dice, porque así se entendía clásicamente. Hoy se dice, si entendemos que el poder es único, pues no existe una verdadera división, sino más bien una separación de órganos de un solo poder. Pues entonces, mis manos están formando parte de este que se llama César Cabrera, lo propio mis pies, mi cabeza. Quiero pellizcar a Madaí y mi mano no actúa solita, sino que recibe órdenes de la cabeza, porque hay una interactuación, una coordinación entre órganos, ¿no es cierto? Y mi mano no va porque mi mano quiera. Recibe orden de otro órgano, más o menos. El órgano legislativo entonces hace leyes y el ejecutivo, como su nombre dice, ejecuta. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, tenemos que hablar de separación de órganos de un solo poder, cumpliendo cada una de estas sus funciones propias, pero de manera coordinada, interrelacionada, lo que no supone invasión de un órgano hacia el otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. La separación, entonces, e independencia orgánica y funcional del Estado constituye uno de los presupuestos de auténtica garantía política para la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. La teoría de la división o separación de poderes se presenta en conexión directa con el proceso de constitucionalización de los estados y forma representativa de gobierno. La división funcional del poder político adquiere su forma definitiva en el pensamiento de John Locke y Montesquieu, es decir, su forma sistemática se presenta como consecuencia de la Revolución Inglesa del siglo XVII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa del siglo XVIII. ¿No? Ahí vamos a empezar ya, porque adoptaremos, recuerden, por ir a lo más próximo, Revolución Francesa. Recuerden que esa revolución permite, si quieren, un viraje importantísimo en el andamiaje de la humanidad. Pues vamos a dejar de lado un régimen o sistema monárquico para establecer ya un sistema de la democracia, pero con un amplio desarrollo desde la autocracia, etcétera, etcétera, que los vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces, Montesquieu, partiendo de la hipótesis de que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, concibió dicha fórmula de la en realidad eso está mal en el texto, concibió dicha fórmula de la división de poderes. Esta doctrina propone que el poder contenga al poder. A ver, vuelvo antes de la Revolución Francesa, donde les decía, tenía vigencia un sistema monárquico, ¿no es cierto? La monarquía, los reinados, si quieren. Entonces, Montesquieu va a decir que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él y formula la necesidad de dividir el poder, que decía él, hay que dividir el poder para que el poder contenga al poder. Y por si acaso no estoy haciendo trabalenguas. Hay que dividir el poder para que el poder contenga al poder. Esas tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, estaban concentrados en una persona que era el monarca o el rey. Y como Montesquieu plantea de que quien concentra mucho poder tiende a abusar de él,
Claro, los reyes eran, se decía, dioses enviados en la tierra. Y guay del que le desobedezca al rey, porque él era poderoso, poderosísimo. Montesquieu va a decir entonces, dividamos el poder para que el poder contenga el poder. Hay que dar estas tres funciones a tres órganos diferentes. No puede estar concentrado en una persona, dijo él. Y por eso, como quiera que cada órgano tiene poder, dice, hay que dividir el poder para que el poder contenga al poder. Se van a generar, lo que vamos a hablar más adelante, los famosos controles políticos entre órganos y dentro de cada órgano, además. Los frenos y contrapesos se llama. Una especie de balanceo entre órganos, no adquiriendo ninguno de ellos mayor peso ni relevancia. Y lo que además constituirá en la esencia de un sistema democrático, ¿no es cierto? Bien, vamos, ¿me entienden, no? Oye. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Nos está haciendo entender, doctor. Muy bien. Bien. Sin embargo, de que Montesquieu formula esa hipótesis, entonces, Aristóteles ya, mucho antes, decía que en todo estado hay tres partes o elementos que deben ser organizados. El primero, decía él, la Asamblea General que delibera sobre asuntos públicos. El segundo, el cuerpo de magistrados. Y el tercero, el cuerpo judicial, completaron de formular dicha teoría Jean-Luc y Montesquieu. Y Aristóteles nos va a hablar de tres elementos que deben estar bien organizados en un Estado. Él le llamaba la Asamblea General, ¿no? El cuerpo de magistrados y el cuerpo judicial, así ya lo llamaba. Toda esa postura asumida por Aristóteles lo van a materializar, lo van a concretizar Jean-Luc y Montesquieu. Bien, un poco casi de manera reiterada ahora a esto que nos hemos un poquito anticipado a decirles, bien en específico para explicarles lo que es la concepción clásica siempre de esto de la división o separación y una concepción contemporánea, ¿no? A ver, vamos. Según la clásica división de poderes del Estado, la actividad del Estado se expresa en forma triple: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno cumple estas actividades que está encomendada a una entidad diferente en forma autónoma e independiente. Según el propio Montesquieu, en cada estado hay tres clases de poderes. Fíjense, tres clases de poderes. Tengan siempre la premisa de que el poder es único, pero esto de la división de poderes, pues tuvo muchísimos siglos, incluso diría yo, de vigencia. Hasta ahora mismo, mucha gente, incluido quien habla, a veces dice la división de poderes, pero en esencia no está bien dicho. ¿Ve? Pero por ahora, como estamos hablando de ese momento, haremos referencia a la división de poderes, y Montesquieu decía que en cada estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En virtud del primero, es decir, el legislativo, el príncipe o jefe de Estado hace leyes transitorias o definitivas o deroga las existentes. Por el segundo, es decir, el ejecutivo, hace la paz o la guerra, envía embajadas, establece la seguridad pública y prevé las invasiones. Y por el tercero, es decir, el judicial, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Oiga, díganme si Montesquieu lo que establece en esta su teoría hoy no se aplica. Sí se aplica.
Lo único que ha variado es que ya no podemos hablar de división, pero sus funciones que ya había esbozado Montesquieu, pues hoy por hoy son exactamente las mismas, más o menos, ¿no es? Sí, porque el judicial juzga y resuelve controversias o no. El ejecutivo ejecuta nomás y el legislativo hace leyes. Así de simple, ¿no es cierto? Bien, la clásica división entonces de poderes supone que cada uno de los tres poderes sea soberano en su esfera, es decir, plantea una división de funciones con carácter absoluto. Tal concepción fue superada completamente, pues lo esencial de la división de la teoría señalada es la separación de funciones o competencias. En lo sustantivo, la división de poderes significa que cada poder, cada órgano del Estado tenga a su cargo una sola función del Estado. Es decir, cuando hablamos de que había una verdadera división de funciones de carácter absoluto, estamos diciendo, al mejor estilo de los bolivianos, que hemos acuñado un famoso dicho, zapatero a tus zapatos, decimos, ¿no? Cada órgano haciendo lo suyo, en una división absoluta. El legislativo solo hace leyes, el ejecutivo solo ejecuta y el judicial solo resuelve los conflictos o controversias entre particulares y de estos con el Estado. Vamos a ver cómo hoy, contemporáneamente, esa separación no es absoluta, sino más bien relativa, porque podremos ver que el Ejecutivo no solo ejecuta, también legisla, pues hace decretos supremos, por ejemplo. Y así lo vamos a ir señalando y explicando con algunos ejemplos en cada caso de órganos, por ejemplo, ¿sí? Bien, espero que se me entienda. Eso de entender de la división de poderes clásicamente. Contemporáneamente, es decir, la concepción contemporánea, concibe la separación de órganos de poder, no de poderes, fíjense, ya no hablo en plural, ¿no? Porque poderes, varios poderes, sino poder, un, ¿no? Concibe, dice, la separación de órganos de un poder en términos ya no absolutos, sino más bien relativos, pues la soberanía de cada uno de los órganos de poder ha sido superada, porque considera que el poder del Estado realiza diversas funciones separadas, independientes y coordinadas. El Estado tiene un solo poder, cuya función está encomendada a diversos órganos públicos, a los 4, constitucionalmente reconocidos en Bolivia. Pero no solo a los 4, si bien no están como verdaderos órganos de poder en la Constitución, pues se dice en doctrina que el defensor del pueblo, el Ministerio Público, el Procurador General del Estado, el Fiscal General del Estado, son verdaderos órganos que hacen que funcione ese motor llamado gobierno. Son las piezas más pequeñas, pero importantes en el andamiaje de ese motor llamado gobierno. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ya no es absoluto, es relativo, y cada uno de ese poder, cada órgano de ese poder, pues cumplirá sus funciones ya no de manera rígida, sino más bien flexible. Quiere decir lo que hace un momento señalaba, oiga, usted legislativo no solo haga leyes, puede juzgar, y vamos a ver que sí puede, ¿ya? No hay 3 personas, entonces, si es que hablamos de los 3 órganos de poder en Bolivia, podríamos decir, no hay 4 personas jurídicas distintas, ni 4 voluntades diferentes, pues solo existe una sola voluntad del Estado, ¿no? Bien. Barthélemy dice,
el principio de la separación de poderes no es una verdad jurídica, sino solamente una precaución política. Entonces, Barthélemy lo que nos va a decir, en verdad no existe ni siquiera tal separación, porque todos están jalando para el mismo lado. Es nada más, dice, una verdadera precaución política, es decir, para que no haya nuevamente concentración de poder, se toma una precaución política de asignar funciones, competencias a cada uno de estos órganos, ¿no? Es un poco más duro, en verdad, Barthélemy, cuando nos dice aquello para quienes pretenden hablar de la división de poderes, por ejemplo, ¿no? Bien, en ese contexto, entonces, el legislativo no solo genera leyes, sino realiza también actos de administración y judiciales. Por ejemplo, el juicio político. Y aquí traigo un ejemplo. Estábamos hablando, no sé, en uno de estos días, del procesamiento a ese magistrado que con su poncho había dicho que él consultaba la hoja de coca para emitir sus fallos, el Tata Gualberto Cusi. Este señor ha osado no hacer caso a sus grandes cuates de su partido y por eso lo han tenido que sacar. ¿Dónde lo estaban procesando? Si ustedes han podido ver o saben algo de esto, ¿dónde lo estaban procesando a don Gualberto Cusi? ¿En el órgano judicial? No, en el legislativo. Pero me dirán, ¿qué tiene que ver el legislativo? Porque, pues sí, se le faculta en los juicios políticos, dice, juzgar a otros miembros de los otros órganos. Porque se aplica acá lo que también comúnmente decimos, ¿no? Entre bomberos no se pisan la manguera. Entre toros no hay cornadas, dicen, ¿no ve? ¿Cómo puedes saber entonces? Yo voy a dejarle a Edith que controle el examen y Edith más bien en vez de controlar les va a ir dictando las respuestas, ¿no? Entonces, no es correcto, en una lógica elemental y simple, que a un juez le juzgue otro juez, seguramente, porque como son cuates los dos jueces, pues lo más probable es que le saque inocente, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde la Constitución se generan condiciones para verdaderos equilibrios que los vamos a hablar más adelante. El judicial también, como otro ejemplo, no solo resuelve controversias, realiza también actividades legislativas. Ejemplo, la iniciativa legislativa ciudadana. El órgano judicial, entonces, no solo juzga, puede proponer proyectos de ley a la Asamblea Legislativa bajo la figura de la iniciativa legislativa ciudadana. Pero además realiza actos o actividades administrativas, pues entenderán que el órgano judicial tiene un gobierno interno que se llama Consejo de la Magistratura, que administra la economía, las finanzas, que sanciona administrativamente a los jueces, a los funcionarios judiciales. Fíjense entonces, ya no es como en la época clásica, donde cada uno, zapatero a tus zapatos, haciendo lo suyo, no metiéndose en la labor del otro. Pero aquí la Constitución ya les reconoce esas competencias, pues, hoy, contemporáneamente. Eso como ejemplos nada más, ¿no? Hay N cantidad de hechos en los que ustedes podrán ya evidenciar en el ejercicio mismo de su carrera, pues, cómo esto que les estoy diciendo es evidente, ¿no?
En tal sentido, entonces, se ha establecido que es un poder político unitario, actuante por el cauce de plurales funciones y ejercido por diversos órganos. En la mayoría de las constituciones del mundo, la división de poderes o separación de funciones se consagra como un mecanismo flexible, pues plantea la independencia y coordinación de los mismos como la base del gobierno. ¿No? Entonces, fíjense, es prácticamente, yo creo que no existe una constitución en el mundo, una constitución política, que no haga referencia a esto, porque de lo contrario estaríamos hablando de estados excepcionales que no los conozco particularmente, ¿no? Todos a su turno, pues permiten este tipo de funcionamiento, este tipo de organización de los gobiernos, ¿de acuerdo? Bien, hasta acá para entender cómo era antes y cómo es hoy. Es decir, quiero plantearles acá una especie también de paréntesis, pero que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Un poco le pondré el título para hablar con propiedad, ¿no? Siempre debemos los profesionales, abogados, en este caso, hacer referencia a las cosas con mucha propiedad, ¿no? Está aceptable que un ciudadano que no estudia derecho o ciencia política, que si yo, un ciudadano de a pie, diga la división de poderes. Nosotros debemos hablar de la separación de órganos de poder o la separación de funciones, ¿no? No más para ustedes división de poderes, aunque estoy claro que alguna vez se nos va, y yo también lo he dicho, pues así nomás es que uno se ha acostumbrado a la famosísima división de poderes que ha tenido mucha vigencia por siglos y siglos además, ¿no? ¿Y por qué les digo, además, como paréntesis, les decía, es bueno siempre que los abogados nos vayamos a referir con propiedad, utilizando la terminología adecuada, porque no es lo mismo en materia penal, por ejemplo, para un abogado decir imputado o encausado o procesado o detención preventiva o detención o aprehensión o detención o condena, qué sé yo, ¿no? Fíjense que cada uno de esos términos tiene diferencia unos con los otros. Nada más de anécdota comentarles, por ejemplo, que antes, en mi época particularmente, no había pues otra forma de titularse sino haciendo tesis. Hoy ustedes tienen alrededor de 11 formas de titularse, ¿no? Todo es fácil ahora. Antes tenías que hacer tesis. Y hoy por hoy muy pocos se animan a investigar y a hacer tesis. Pero esos tienen un plus, tienen algo más que decir, esos que hacen tesis, porque les resultará más simple hacer cursos de posgrado a esas personas. Cuando ustedes se titulan así en pasantías y no sé qué cositas, cuando llegues a hacer un curso de posgrado, ahí sí vas a sufrir. En cambio, si te ejercitas haciendo tesis para tu licenciatura, cuando llegues a hacer maestrías, doctorados, va a ser pichanga, como dicen, hacer una tesis. Pues esa es la diferencia. ¿Eh? Y en una defensa, como anécdota les decía, había una muchacha que a cada rato utilizaba el término soslayar. Y como tanto utilizaba, pues cuando me tocó preguntarle, dije, a ver, señorita postulante, dígame usted, ¿qué entiende por ese término que lo ha repetido más de 20 veces? Soslayar. ¿Usted sabe qué significa eso? No, doctor, dice.
Y entonces, si no sabe ni siquiera usted qué significa esa palabra, ¿por qué lo utiliza tanto? ¿No? ¿Para qué haces referencia? Muchos se quieren mandar la parte haciéndose a las muy técnicas, utilizando palabritas difíciles, ¿no? Pero no eres más cuando utilizas palabritas difíciles. Claro que la profesión nos obliga a obligar tecnicismos, a utilizar tecnicismos. Un médico tiene sus palabras técnicas que un ciudadano común no logra entender. Nosotros también tenemos, todas las profesiones tienen. Por eso resulta a veces complejo explicar el derecho. Pero tratamos de bajar a un lenguaje común, aunque es muy complicado aquello, para que me entiendan. Por eso hago ejemplos, por eso, ¿no? Por ahí no soy bueno para poner ejemplos también, pero bueno, lo que hago es el esfuerzo de que me entiendan. A ver, ni modo que si Zaida va de mi abogada y diga, parece que mi cliente no es el autor del delito que se le juzga, parece. Ella tiene que ir a decir, mi cliente ni siquiera estuvo en el escenario del crimen, por estas razones, con firmeza, utilizando las palabras adecuadas. El juez, a ver si dice, parece, pues si no, ni su abogado le cree, me va a decir, y directo a la condena, ¿no ve? Fíjense cuán importante es saber significados, cuán importante es la precisión, cuán importante es saber escribir, hasta la puntuación, la acentuación, la utilización de comas, puntos, es clave, porque ya les puse en las primeras clases una redacción que con la variación del lugar donde colocamos la coma se entiende de una manera y completamente opuesta cuando le mueves la coma a otro lugar. ¿Para qué hago todo esto? Para que no digan división de poderes, sino separación de órganos de poder, o está también bien dicho separación de funciones, nada más, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hablar este punto más y luego entraremos en el descanso porque este tema es relativamente corto y hoy día creo que lo vamos a acabar. Algo, Madaí, vos. No solamente quería decir, doctor, que va a ser nuestro primer tema que creo que vamos a terminar en una clase. Ah, pues algún rato, muy bien. Algún rato, en broma, les había dicho que existen colegas docentes que terminan en una clase un tema, ¿no? Y les dije en broma, yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Sí. ¿No? Parece que voy a lograr mi objetivo. Entonces. Ya estás grande, doctor. Ya estoy grande. Pero a ver, hay una cosa. Aún así, parece que no he logrado. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos esta clase en verano de 3 horas, supone, 2 horas académicas suponen 1 hora y media. La hora académica tiene 45 minutos. 4 horas académicas estaría utilizando en realidad para acabar un tema yo. Pues otros lo acaban en 1 hora académica o máximo en 2. Me estoy frustrando. Creo que Madaí no he alcanzado todavía a esos excepcionales colegas que tenemos allá en San Simón. Tiene razón, doctor. Sí. ¿Verdad? Para ser precisos, si vamos a hablar con precisión. Va a ver otro tema, no sé, aunque ya con ustedes no aplica esto. Pero hoy día estaba leyendo algunos chats en WhatsApp de la universidad, que creo que las materias teóricas vuelven a la presencialidad, así que ya estaremos por la facultad seguramente desde marzo.
ahí nos vamos a conocer, aunque tarde todos. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a conocer personalmente, pues lógicamente. Qué Muy bien, bien. doctor. Porque no conozco ni una silla de la universidad. Ole, sí, ya me imagino. Bueno, vamos. Los controles del poder político. Ya, a ver, hemos hablado hasta acá, hemos entendido que cuando hablamos de gobierno estamos hablando de 4 órganos, en el caso boliviano, 3 generalmente en los 8 estados. Pero bueno, más allá del número, hemos explicado cómo era esto de la división, cómo es ahora la separación, y para que no exista eso que Montesquieu decía, una concentración en una persona del poder, pues empezamos a hablar de la separación, pero una separación horizontal, no vertical. ¿Por qué digo horizontal? Porque los 4 órganos van a estar en un mismo nivel horizontalmente hablando. Y para que esa definición de la horizontalidad no falle, pues las constituciones establecen sistemas de controles entre estos órganos y dentro de cada propio órgano además. ¿Me entienden? Para generar eso que los gringos conocen como los check and balance, que quiere decir los balanceos, los frenos y contrapesos entre los órganos, como esa balanza que ven agazando a la diosa Temis y que para hablar de una verdadera justicia tienen que estar muy equiparadas. Aunque si le pones una monedita a una de los platillos se baja y ese pesa más, ¿no ven? La justicia boliviana. Pues esa diosa no ve nada. Los jueces aquí sí ven todo, más o menos, ¿no? Bien, vamos a intentar explicar cómo la Constitución ha dicho, para evitar concentraciones de poder en un órgano más que en el otro, los organiza y los coloca en un mismo nivel. Para eso establece sistemas de controles entre estos órganos. Se llaman los controles del poder político. Las técnicas del control del poder político están incorporadas en las constituciones. Se trata entonces de mecanismos de control político que tiene por objeto establecer un equilibrio de poderes o funciones dentro del ordenamiento jurídico vigente. ¿Cuál es ese objeto? Establecer equilibrios, dice, de poderes o de órganos de poder y de las funciones, de las competencias, de sus atribuciones que cada uno de estos órganos tiene además. ¿De acuerdo? El mecanismo de control, entonces, político fue establecido en teoría constitucional para frenar los abusos o excesivo poder del Ejecutivo. A ver, si bien cuando hablamos de gobiernos democráticos representativos, supone que los ciudadanos elegimos en una democracia representativa a nuestros representantes, ¿no? Dentro de esa lógica, incluso de la división de poderes o la separación de funciones, normalmente en todos los estados y con mayor evidencia en nuestro país, ahora por lo menos, en estos últimos gobiernos, se muestra que el órgano ejecutivo siempre quiere asumir mayor poder. A ver si alguien le podía haber dicho a don Evo Morales, no, yo no voy a hacer eso. Todo lo que decía él era, sí, jefecito, está bien, jefecito, ¿no? A ver, ¿quién le podía haber dicho no a él? Nadie. Entonces el ejecutivo siempre toma mayor poder, ¿me entiende? Y para evitar, porque cuando ya es en exceso aquello, de que un órgano que entre comillas está en el mismo nivel, los 4 órganos, pero uno asume, como en este caso el ejecutivo, mucho poder, pues ya no hablamos de esos equilibrios necesarios que son
la base de todo sistema democrático, sino que podríamos hablar peligrosamente ya del paso a un gobierno dictatorial o de facto. Pues explicaremos eso más adelante también. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un verdadero equilibrio entre estos. Para que exista eso, las constituciones establecen esos mecanismos, ¿no? Entonces, existen dos tipos de controles políticos. El primero, que se llama controles interórganos, y el segundo, controles intraórganos. ¿Sí? A ver, entre, intra, adentro, ¿sí? Entonces, entre órganos y dentro del propio órgano. Pues vamos a explicar esto. Los controles interórganos, dice, este tipo de control se produce cuando actúan entre uno y otro órgano público, vale decir, entre unos y otros. Según Carl Lowenstein, controles interórganos operan en las respectivas relaciones que se establecen entre diversos e independientes detentadores del poder. La diferencia del proceso político en el Estado constitucional y en la autocracia radica, según el autor, en que las diferentes actividades estatales están distribuidas entre varios e independientes detentadores del poder que están obligados constitucionalmente a cooperar en la formación de la voluntad estatal. Esta dinámica del interjuego e interacción de los diversos detentadores del poder en el proceso político constituyen los controles interórganos. A ver, debe quedar claro, entre órganos. Unos con otros se van a controlar. Ya pondremos ejemplos, ¿ya? Son, dice, estos controles inter o entre órganos de dos clases. En el primero, los detentadores del poder estarán de tal manera acoplados constitucionalmente que solo conjuntamente podrán llevar a cabo determinadas tareas. ¿Cómo es esto? A ver. Se controlan y para que exista un resultado, dice, a tal nivel llega este control que solo entre los dos órganos pueden hacer algo. Les pongo un ejemplo. El órgano legislativo, ustedes saben perfectamente que en el proceso de elaboración de una ley se cumplen 5 fases, ¿no? La iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación. Esas son las 5 fases de un proceso de elaboración de una ley. Las 3 primeras fases se desarrollan en el órgano legislativo. Ahí viene la iniciativa, discusión en grande y en detalle y la sanción. Una vez sancionada la ley, pasan al órgano ejecutivo para que el presidente la promulgue y la publique. ¿Qué tal si el presidente no quiere promulgar? Porque la Constitución les reconoce el derecho de veto, así se llama, vetar. Voy a vetar esta ley porque yo entiendo como presidente que es totalmente contraria a la Constitución y no la voy a promulgar. ¿Qué le está haciendo al legislativo? El ejecutivo le está controlando. ¿Entienden? Solo entre los dos detentadores de poder, ejecutivo y legislativo, que en este ejemplo se encuentran acoplados constitucionalmente para llevar a cabo una determinada tarea cuya labor en este caso es la emisión de una ley. Por ejemplo, sí, en este caso, dice, los detentadores del poder tendrán que compartir constitucionalmente el ejercicio de la función, con lo cual se controlan mutuamente. Segundo, el detentador individual del poder está autorizado por la Constitución a intervenir discrecionalmente en la actividad del otro detentador del poder y de esa manera frustrar su actuación.
En el primer caso, la cooperación de los detentadores del poder es indispensable para que el acto estatal se realice. En el segundo, la intervención del detentador del poder es optativa, pero el efecto es el mismo. El otro detentador del poder queda sometido a su control. Ejemplos, y aquí vamos a ponerles algunos ejemplos de cómo entre órganos se controla. Juicio político, lo que les decía. El órgano legislativo en el juicio político juzga a un otro miembro, como en el caso del Tata Gualberto Cusi, podríamos decir del judicial. La moción de censura. Esta figura es una figura prevista por la Constitución por la cual el legislativo le controla al ejecutivo. ¿Sí? A ver, volvamos un poquito atrás en eso que muchos dicen, doña Yanine fue una presidenta golpista, ¿se acuerdan? Oh, de moda esto es. La Asamblea Legislativa era del MAS. A don Arturo Murillo lo convocaron para que rinda informes como ministro de gobierno o de la presidencia, no me acuerdo bien, por la famosa matanza de Sacaba y de ¿qué? Sencata, algo de eso. 3 veces creo que lo han censurado. ¿Y qué supone la censura? El órgano legislativo le ha dicho, no nos satisface su informe, hay 37 muertos, usted se debe ir a su casa. Pero me ha nombrado el presidente o la presidenta y es su función y atribución única y exclusiva de ella nombrar a sus directos colaboradores. No, señor. ¿Qué hizo doña Yanine? Dio cumplimiento a la censura, lo despachó, a las horas lo estaba volviendo a nombrar, burlando la Constitución. ¿Ve? Entonces, en esa figura de la moción, el legislativo lo convoca a un ministro o al propio presidente del Estado. ¿Ah? Solo que no lo puede censurar al presidente. A los ministros sí. La interpelación, la fiscalización, el derecho de veto, informe de estado de sitio, nombramiento de comisiones de investigación, aprobación del presupuesto general de la nación. ¿Quién presenta el presupuesto general de la nación? El Ejecutivo. ¿Ante quién? Ante la Asamblea. La Asamblea le va a decir, no quiero aprobártelo porque no le estás destinando muchos recursos para el COVID, oye, y todos los bolivianos como moscas están cayendo. Tienes que ponerle más. Mientras no haces, no te apruebo. El judicial, como en el caso de don Gonzalo Sánchez de Lozada, lo está juzgando al expresidente. ¿Para qué? Para controlar si esos actos estaban bien o mal hechos. El judicial controlando al ejecutivo. Fíjense entonces cómo hay una especie de cruce, es decir, en muchos aspectos. Nada más de ejemplos, estamos poniendo algunas, para que puedan entender cómo. No es que yo sea del legislativo, soy diputado y a mí me da la gana de hacer lo que mejor me parezca y nadie me puede decir nada. No, señor, no, señor. ¿Entienden? Hay un verdadero control para generar esos equilibrios necesarios. Los controles intraórganos. A ver, vamos con los controles intraórganos. Dale, Edith. Doctor, buenas noches. ¿A qué se refiere con derecho de veto, por favor? Vetar quiere decir prohibir, impedir. Por ejemplo, a ver, Edith, en el ámbito de la caza y pesca, dicen, estamos con veto o pues, está vetada la pesca porque están desapareciendo en el Chapare las tilapias. Y por 6 meses nadie puede ir a pescar. Es decir, se pone una especie de prohibición, de impedimento, de una especie de traba para hacer algo. El veto, el derecho de veto que tiene el presidente
está reconocido en la Constitución y le dice por eso al órgano legislativo: me has mandado una norma que no me gusta porque yo entiendo que es contraria a la Constitución, pues veto ese proyecto de ley que me han enviado, pues yo no la voy a promulgar por ser contraria a la Constitución. Es una especie de control, de derecho de control político que tiene el presidente hacia el legislativo. ¿Me entienden? Sí, doctor, gracias. Okay. Bien, vamos a hablar de los controles intraórganos, así como se controlan dentro de cada órgano, también se van a producir controles. A ver, este tipo de control significa que se realizará dentro del mismo órgano. Se los realiza de dos formas. La primera se realiza cuando el órgano funciona de manera colegiada, es decir, que no la ejerce una sola persona, sino un conjunto de individuos. Ejemplo, en el sistema parlamentario comparten entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. A ver, vamos. Primer ejemplo para explicarnos mejor. Dentro de cada órgano, dice, ¿no? Por ejemplo, en los órganos que funcionan de manera colegial. Ustedes saben que el órgano legislativo en Bolivia está compuesto por dos cámaras, es decir, hemos adoptado el sistema bicameral, dos cámaras, ¿sí? Diputados y senadores, ¿no es cierto? Bien. En ese mismo proceso legislativo que tiene 5 etapas, las 3 primeras que se producen en el legislativo, les decía. La iniciativa, suponiendo que ha emergido en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí pasa, después de la iniciativa, a la discusión en grande y en detalle. Después de esa revisión o aprobación en grande y en detalle, pasa a la Cámara Revisora, que en este caso sería la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores hace exactamente lo mismo, discusión en grande y en detalle. Si no encuentra ninguna observación, pues se sanciona la ley y se remite al Ejecutivo. Pero si la Cámara de Senadores encuentra observaciones, dentro de lo que les estoy diciendo que es dentro del mismo órgano que se producen los controles, le va a decir: estos artículos están observados y no los vamos a aprobar nosotros. Corrijan eso, ¿no? Si la Cámara de Diputados acepta, lo corrige y vuelve a enviar. Pero si la Cámara de Diputados le dice: no te acepto tus observaciones, pues ese es el momento en que se reúnen de manera conjunta, y a esa reunión de las dos cámaras se le denomina Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero fíjense, es un cuerpo colegiado en el que se está produciendo dentro del mismo órgano los controles necesarios. ¿Entiende? ¿Sí? Bien. En la segunda, dice, a ver, Ronald, ¿has levantado? Doctor, para aprobar una ley, hay algo que no me ha quedado claro. ¿Cuánto se necesita de voto para aprobar una ley? Mayoría simple de los miembros presentes, ni siquiera del total. Y eso lo han cambiado, ¿no es verdad, doctor? Que era mayoría simple, no era por 2 tercios. Era mayoría simple. Algunos temas que les interesa más para evitar que los polis, los milicos se levanten, pues para ascensos, para ciertos temas han modificado. Cuando se tenía que aprobar por 2 tercios, los han convertido en mayoría simple, porque el MAS ya no tiene 2 tercios en la asamblea, ¿no? Esa ha sido la jugadita. Pero en el caso de las leyes es mayoría simple. Siempre era así. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien. Nos estamos dando cuenta que hay controles inter, pero estamos hablando de los intra, ya adentro, ¿no? Ejemplo, a ver, pero en el segundo caso. Sabina, a ver. Dale. Jonathan, oiga, pues nos están abandonando. A ver, ya saben ellos. En el segundo, cuando hablamos, dice,
A ver, la segunda de manera vertical, dice, es decir, a través de la organización jerárquica, los superiores controlan a los inferiores, pero también a la inversa, a través de la representación. A ver, otra forma, dentro de cada órgano, por ejemplo, en el órgano judicial, de manera vertical, dice, ¿no? Cuando uno inicia un proceso, va ante un juez, antes era así, ahora no lo es, ante un juez de instrucción. Él dictaba la sentencia de primer grado. Por apelación va a ir al juez de partido, que era el superior, y a él le estaba diciendo, oiga, este juez de abajo, el juez de instrucción, ha fallado en mi contra y creo yo que no está bien, fiscalice y revierta esa decisión a su superior. Pero si el de partido, además decía otro, basan de los vocales y les dice, oye, se ha equivocado, estos dos de abajo se han equivocado, corrija. Y finalmente llegas hasta la Corte Suprema. Si los superiores en el judicial, vía los recursos de apelación, nulidad y casación, están controlando a los inferiores, ¿no es? Por ejemplo. A ver, en el órgano electoral, el Tribunal Departamental, en el caso de don Manfred Zeyes Villa, ¿no? ¿Cómo era el asunto? No sé si lo inhabilitan acá en Cochabamba, apela y en la Corte, el Tribunal Supremo Electoral lo habilita. ¿Qué está ocurriendo? El de arriba controla al de abajo. Los superiores controlando a los inferiores, ¿no? Un director nacional le va a dar órdenes a un director departamental. Un ministro le va a controlar a su viceministro y el viceministro a sus directores, a sus jefes de unidades. Y cada institución tiene una organización jerarquizada. Los superiores controlan a los inferiores, ¿no? Pero este control no es solo de los superiores a los inferiores, sino que los inferiores también controlan a los superiores. Y para que me entiendan eso, les pondré dos casitos propios que me ocurrieron a mí. Yo he trabajado bastantes años como asesor externo en municipios del área rural, como asesor externo, ¿no? Ocurrió un hecho muy anecdótico justamente en mi pueblo, donde el alcalde, que era abogado además, me instruye, naturalmente es mi superior, yo era su asesor externo, me instruye y me dice, doctor, tiene que hacer este contrato y es urgente, por favor. Pero los contratos ni siquiera tenía que redactarlo yo, habían unos modelos que nos mandaban desde el Ministerio de Hacienda. Y se trataba de construir un puente. Me dice, tiene que hacerlo ya no más. Bueno, le digo, señor alcalde, páseme la carpeta. Pues me pasa, empiezo a revisar y le digo, vuelvo a su despacho y le digo, señor alcalde, lamento decirle que no voy a poder hacer. ¿Y por qué? Me dice. Porque en la carpeta no están las boletas de garantía que la empresa tiene que traerlo. No, pero hazlo así nomás, me dice. No es meterle nomás, le digo, no es hacer nomás. Le cuento, le digo, usted como abogado conoce que nosotros tenemos que aplicar los modelos que nos envían, no es que yo redacte como a mí me parezca siquiera. Y en esos modelos, señor alcalde, hay dos espacios donde yo tengo que llenar los números de las boletas de garantía. La boleta de garantía de buena ejecución y la boleta de garantía, no sé ya, pues ya tantos años ya me olvido. Los dos números. ¿Y qué le hago ahora yo? ¿Voy a dejarlo vacío eso? Pero hazlo nomás, me dice. No lo voy a hacer. Es que yo no quiero tener responsabilidad. ¿Sabe qué? Usted y yo después vamos a tener que devolver el costo de ese puente, que no era poquito. Además, buenos milloncitos, ¿no? ¿Por qué quería hacerlo? No sé, así tan rapidito. No quiero pensar mal. Pero, ¿saben qué pasó? Le dije, bueno, señor alcalde, a ver, ¿usted quiere que lo haga? Sí. No estoy pidiendo, por favor, le estoy ordenando, me dice.
Bueno, a ver, yo le he dicho que no corresponde, pero si usted entiende que a pesar de eso tengo que hacer, lo voy a hacer. El requisito es que usted me mande una nota escrita donde diga que a pesar de que su persona ha informado que no existen las boletas, le instruyo que usted haga el contrato. Es la única forma en que yo puedo hacer ese contrato. Porque así yo me liberaba de responsabilidades. La Contraloría después me va a venir a rematar mi casa, mi auto, ¿no? Yo no quería eso. Bueno, a usted que les rematen, señor alcalde, yo no quiero eso. Pero para liberarme usted me instruye. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Yo, como inferior, estaba controlando al superior, ¿no ve? Por la vía de la representación. Le he representado, le he dicho, por estas razones, señor, yo no puedo hacer esto. Será mi superior, pero usted no me puede mandar a matar a alguien porque sabe que eso no está permitido. Listo, ¿no ve? Un otro caso que me tocó, y con esto terminamos. Era asesor en Tolata ya también, ya no del alcalde, era del consejo. Había una presidenta que ni su nombre ya me acuerdo, la presidenta del consejo. Llego allá, pues me dice, doctor, tiene que ser una resolución, es urgente también, todo era urgente, para que el señor alcalde firme ya un contrato. Muy bien, le digo, presidente, pues lo hago también, ¿no? Páseme la carpeta, ¿de qué trata? Aquí está, toda la carpeta bien, se había hecho un proceso de licitación, estaba perfecto, habían boletas, había todo había. Es más, empiezo a escribir la resolución. Pero en el camino me doy cuenta y digo, a la vaina, pero esta es la carpeta del proceso de licitación. ¿Y de qué trataba? Les cuento. Dice que se iba a construir un estadio en Tolata. Y no estoy exagerando, además por ahí hay gente de Tolata. Sí, señor, se tenía que construir. No sé si hay o no hay, pero ya ese es otro lío. Y le digo, oiga, presidente, no. Digo, ¿para qué molestarle a la presidenta? Pues voy, agarro el interno y a su asesor del alcalde le llamo, no sé si qué se llamaba, Pedro, Roberto, algo de eso. Le digo, Pedrito, oye hermano, le digo así, ¿no? En buena ley, digamos, ¿no? En buena leche, como dice. Mire hermano, estoy haciendo la resolución para que tu alcalde firme el contrato para tu terrible estadio, le digo. Qué bien hermano, me dice. Muy bien, entonces, ¿sabes qué me falta? Que me lo mandes los papeles, es decir, el título de propiedad del terreno donde vamos a construir el estadio, porque eso no lo tengo, le digo. No, pues no tenemos, dice, ¿no? Ole, y me río, pues. Me río y le digo, oye, mira, hermano, entonces Tolata yo creo que debería ser el municipio que organice el próximo campeonato mundial de fútbol, le digo. ¿Qué te pasa? Oye, me dice, ¿no? Pero claro, le digo. ¿Y por qué dice eso? Me dice. Porque va a ser el único estadio en el mundo que esté construido en el espacio vacío. O lo otro es que me digas, ¿cómo le hago, pues hermanito? Le digo, para que yo autorice esto. Si no tenemos terreno donde construir, es como que yo quisiera comprar llantas ahora cuando no tengo auto, ¿no ve? ¿Para qué pues voy a comprar llantas si no tengo el auto? Entonces le digo, no lo voy a hacer, voy ante mi presidente y le digo, no hay lote donde construir, oiga, el estadio. No, usted es muy legalista, me dice. Pero me ha contratado pues, de asesor legal, no de asesor ilegal, le digo. No, me empezó a querer maltratar y le dije, párela. Deme 5 minutos, a ver, vamos a ver una cosita. En 5 minutos he redactado un informe que no se podía emitir la resolución porque faltaba documentación, Lo he presentado a su secretaria que no conocía nada me ha recibido. Al minuto estaba presentando mi denuncia irrevocable al cargo. Y le dije, presidenta, ahí tiene sus papeles, me estoy yendo y yo no hago esto.
consígase algún abogado que se lo haga nomás, yo no lo voy a hacer. Me debían, creo, el sueldo de un mes, nunca me pagaron, pero ya ni quise ir para reclamarlo, yo sabía que nunca me iban a pagar, porque les había frustrado, más o menos, ¿no? Su buena intención. A ver, ¿cómo puedes vos licitar un estadio cuando no tienes el terreno donde vas a hacer el estadio? ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, yo estaba controlando a mi superior, que era la presidenta del consejo, yo desde luego inferior ahí, ¿no? Pues fíjense cómo, entonces, acá no solo los superiores controlan a los inferiores dentro de un mismo órgano, sino por la vía de la representación, los inferiores controlan a los superiores. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y qué pasó en el anterior caso? ¿No concluyó? ¿Cuál? Con el del alcalde, ¿en qué terminó? No, pues era interesante también. Pues yo soy medio renunciador, oye, cuando me quieren obligar a algo, ¿no? Yo le dije, no lo voy a hacer. No te voy a dar ninguna nota, pues tienes que hacerlo. No lo voy a hacer. Entonces presenté mi renuncia, también por escrito. Me vine, agarré mi auto y me vine. Y ya en la noche me estaba llamando. Oye, me dice, tienes que nomás venir mañana. Pero yo he renunciado, le digo, yo no tengo por qué ir. No, pues si tú no entiendes bromas, me dice. Oye, era broma, ¿por qué eres tan jodido? Así más o menos, ¿no? Era broma, le digo, miércoles. Pues lo mío no es broma, he renunciado y no voy más. Así de simple, ¿no? En eso terminó. Soy renunciador empedernido. No me gusta hacer cosas que no debo. Así nomás. ¿De acuerdo? Muy bien, paramos acá por nuestro tiempo ya sabido y pues volvemos por